todas y a todos por asistir a este interesante debate, donde vamos a confrontar desde los puntos de vista sindical y político la derogación de la reforma laboral. Agradecer también a Anònims Granollers por facilitar el local para poder llevar a cabo este acto que consideramos de suma importancia, ya que están en juego los derechos laborales de las clases trabajadoras, que fueron eliminadas con esa nefasta reforma exprés del PP, y quizás hoy salgamos de aquí con las cosas mucho más claras respecto a conceptos técnicamente complejos, pero importante para todas y todos nosotros. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de las personas que participarán en este acto. Kevin Hernández, militante del Círculo de Podemos Granollers, 28 años, trabaja en el sector sanitario como técnico de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Es miembro del comité de empresa de CEDIP Granollers y responsable de municipalismo en Podemos Granollers. Genís Ferrero, afiliado a la CNT, 38 años, es técnico superior en automatización y robótica industrial y técnico superior en prevención de riesgos profesionales. Trabaja en IMESAPI en el mantenimiento del alumbrado público de Barcelona, donde es delegado sindical de la CNT y actualmente es secretario de Acción Sindical de la CNT en el Vallès Oriental. Una vez presentado a los ponentes, pasamos a continuación a explicar el formato y la dinámica de este acto, que será la siguiente. Habrá un primer bloque, que será un turno de intervención y exposición, donde cada uno de los ponentes dispondrá de 3 minutos para poder explicar por qué, bajo su punto de vista o desde su perspectiva, algunas políticas, otras sindicales, son tan importantes para la derogación de esta reforma laboral de 2012. Quiero comentaros que el orden de intervenciones ha sido previamente establecido y ese orden será válido para todos los bloques del acto. Primero, Kevin Hernández de Podemos y seguirá Genís Ferrero del sindicato CNT de Vallès Oriental. Posteriormente pasaremos a un segundo bloque de unos 45 minutos aproximadamente, donde realizaremos 9 preguntas, que serán las mismas para cada uno de los ponentes. Y de ese modo tendremos los puntos de vista de cada uno de ellos, respecto a algunos de los temas que abordaremos de la reforma laboral. Para responder a cada una de las preguntas, dispondrán de un máximo de 2 minutos cada uno de ellos, y para cada una de las 9 preguntas que les formularemos. Una vez concluido este segundo bloque, tendremos un tercero, que será un turno abierto de preguntas, que podrá realizar el público asistente a cada uno de los ponentes. El tiempo para esta última parte del acto será en función de las preguntas y respuestas, pero no sobrepasando los 30 minutos. Por lo que, una vez explicada la dinámica de este acto, procedemos a comenzar con el primer bloque, la exposición por orden asignado, para que nos expliquen el por qué es tan importante la derogación de la reforma laboral. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho Patricia, vamos a hablar hoy sobre la reforma laboral, la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, una reforma laboral especialmente lesiva para los trabajadores de este país, que se nos vendió desde el gobierno del PP como una reforma que iba a flexibilizar el mercado laboral para así crear unas bases estables de empleo en este país. Cosa que ni mucho menos ha cumplido, sino que simplemente ha servido para evaluar las condiciones laborales, salarios, y gracias a las facilidades que se dieron para el despido, lo único que ha hecho ha sido destruir empleo a marchas forzadas. Hoy en día España es un país con un empleo cada vez más precario, peor pagado y de peor calidad. No solo eso, sino que estamos viendo una nueva especie de trabajadores, que son los trabajadores pobres, algo que no se puede consentir y que debemos actuar cuanto antes mejor. Bueno, bona tarda. Com a CNT, nosaltres caldria dir que, a part de la derogació de la reforma laboral del PP, nosaltres i tot el sindicalisme, o la major part del sindicalisme, porta a reivindicar la derogació de la reforma laboral del PSOE que va tenir lloc el 2010. Les dues, una el 2010 incitada pel Banc d'Espanya i per la Unió Europea, van obrir el camí a el que va acabar passant amb la reforma del PP. Algunes de les qüestions més importants que hi ha hagut i que podria apuntar també, en la del PSOE, per exemple, en la qüestió ja es va aprofundir en el tema de la flexibilització interna de les empreses, que això va provocar baixades de sous, més atur, i
i un avanç en la precarietat laboral, no? També una qüestió molt important que té vigència plena avui en dia, que és l'estatalització de la negociació col·lectiva. Perquè ens entenguem, abans en aquesta reforma el que es va permetre és que les organitzacions sindicals i patronals més representatives a nivell estatal, quan així ho decideixen, poden pactar que aquells convenis de caràcter estatal siguin en determinats àmbits, és a dir, els més importants, el salari, la jornada, etc., no es puguin modificar en convenis inferiors. Això té unes repercussions avui molt greus en molts sectors molt precaris, com per exemple les càrniques, en aquests sectors, o menjadors col·lectius, on són salaris molt baixos. Això està impossibilitant que en comunitats autònomes o en províncies on les rentes o el nivell de vida és molt més elevat, sigui impossible poder modificar d'una forma efectiva aquests convenis per mitjà d'altres convenis provincials, no? Aquesta via s'ha anat aprofundint amb la reforma del PP. No m'extendré, però bàsicament sí que voldria apuntar que va aprofundir tot el tema de la temporalitat i la precarietat laboral, abaratant l'acomiadament, fent més fàcil que hi hagin contractes eventuals, i en la negociació col·lectiva, que es dona en un moment molt concret de debilitat del sindicalisme hegemònic o majoritari que es fragua en els pactes de la Moncloa. Aquest sindicalisme que fa que tingui una pèrdua de múscul en els centres de treball, el que acaba provocant és que perdi capacitat de negociació col·lectiva en els diferents àmbits, perquè es dona una paradoxa que els convenis que són d'empresa tinguin prioritat aplicativa sobre els convenis sectorials, que després en parlarem, però una cosa que no havia passat mai és que tinguin la possibilitat de rebaixar condicions laborals, i aquest és el gran problema. En un context de debilitat del sindicalisme, això les empreses, la patronal, ho ha tingut molt bé per fer que els convenis sectorials posteriors tinguin poc marge de millora i a més es firmin convenis d'empresa totalment fraudulents. Llavors, només volia apuntar, perdoneu-me, però és que és difícil condensar en 3 minuts 10 anys de lluita contra les reformes laborals. Aquestes reformes laborals van ser contestades pel moviment sindical amb diverses vagues generals, les del 2012 el 29 de març i el 14 de novembre, però també cal recordar que hi ha hagut 2 fronts més d'actuació. Cada vegada que hi ha hagut una vaga general a Catalunya o a qualsevol àmbit estatal com les del 8 de març, s'ha demanat i s'ha reivindicat la derogació de les reformes laborals, i en els convenis que s'han signat des del sindicalisme de confrontació sempre s'ha intentat corregir en la mesura del possible les parts més lesives de les reformes laborals per la via de l'acció sindical. Perfecto. Por tanto, comenzamos con el segundo bloque de las 9 preguntas. Primero, dentro de la reforma laboral, ¿qué importancia le deberíamos de dar al hecho de poder recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y por qué? Bueno, desde la reforma laboral del PP de 2012 hemos visto cómo se ha otorgado la primacía del convenio de empresa por delante del convenio sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo me gustaría poner un ejemplo. Imaginaos 2 mesas de negociación, en un representante de los trabajadores y enfrente un empresario simplemente para negociar un convenio de empresa, y en la otra mesa estaría, digamos, la representación de todos los trabajadores de un mismo sector, es decir, los sindicatos sectoriales, y enfrente la patronal de los empresarios. ¿En qué mesa se va a sentir más cómodo un empresario para negociar un convenio? Evidentemente solo contra un trabajador, porque va a tener la sartén por el mango. No es lo mismo estar con un respaldo de un sindicato detrás que ir tú solo a una negociación. Y como decía Genís, se están acometiendo unas barbaridades con los convenios de empresa que son totalmente fraudulentos, en los que se están devaluando condiciones salariales incluso, siempre y cuando no estén por debajo del Estatuto de los Trabajadores, pero se están acometiendo abusos muy graves por culpa de esta primacía del convenio de empresa por delante del convenio sectorial. Sería una medida muy importante a acometer por parte del gobierno en esta reforma en esta derogación o esta reforma amplia de la reforma laboral del PP. Bueno, para nosotros esta es una cuestión que tiene una cierta trampa. No hay que olvidar que en los convenios provinciales es donde la mayoría de las veces se empeoran condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el problema no es para nosotros el que los convenios de empresa se puedan promover en cualquier momento. El problema es que los convenios de empresa
puedan empeorar las condiciones que establece mínimas el convenio provincial o sectorial que sea de turno. Para nosotros, como sindicato anarcosindicalista, nosotros lo que buscamos es la participación directa de los trabajadores en la negociación de sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, en un convenio de empresa entendemos que los trabajadores tienen un margen de actuación directa mucho más grande sobre sus condiciones laborales que en los convenios sectoriales. Eso por un lado. Por otro, el problema que hablaba el compañero no es tanto de que esté un trabajador solo, sino es del modelo sindical. En un modelo sindical donde los trabajadores vía comités de empresa están solos, porque los comités de empresa no tienen por qué ir respaldados de sindicatos, en cambio, en un modelo sindical donde los sindicatos son la propia plantilla organizada y participan directamente con su respaldo sindical, tienen una capacidad mediante huelga de presión y de actuación. Y nosotros pensamos que lo que hay que buscar siempre es el entorno más favorable a la estrategia de negociación. Habrá momentos en que la negociación sectorial sea la mejor y habrá momentos en que la negociación de empresa sea la peor. Pero el problema, repito, no es que se vuelva a recuperar, que no se puedan hacer convenios de empresa mientras está vigente un convenio sectorial, sino que los convenios de empresa no puedan empeorar las condiciones mínimas que establezcan el sectorial. Porque muchas veces, lo sabemos, en los convenios provinciales se limita la capacidad de negociar el calendario laboral, se amplía la duración de los contratos eventuales, etcétera, etcétera. Y en los convenios de empresas donde podemos incidir de forma mucho más directa las plantillas y sobre todo las subcontratas que dependen de centros de trabajo muy concretos. Si acaso luego podemos desarrollar. La siguiente pregunta es: ¿por qué tanto interés en la recuperación de la ultraactividad indefinida de los actuales convenios colectivos? Bueno, antes que nada, explicar para quien no lo haya escuchado nunca qué es la ultraactividad de los convenios. La ultraactividad es simplemente una prórroga automática que tienen los convenios una vez ha finalizado la validez de estos y se está negociando el siguiente. Es una manera de no perder derechos por el camino. ¿Qué pasa? Que desde la reforma laboral de 2012 esta ultraactividad ha pasado a ser de máximo de un año. ¿Qué está pasando con esto? Que muchos empresarios están dejando de lado la negociación, excusándose en este término de finalización de la ultraactividad para no negociar el convenio y así hacer que sus empleados por el camino pierdan derechos. Evidentemente es algo que no se puede consentir y que debemos arreglar con esta nueva reforma. Es algo primordial porque no se puede consentir que por el simple hecho de tener un año simplemente de prórroga podamos perder derechos por el camino en unos trabajos que ya de por sí están precarizados desde esta reforma laboral. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que entender que la ultraactividad es una cuestión de posición negociadora. Si tú como empresa sabes que puedes dilatar una negociación y que esa dilatación de esa negociación, porque a ver, hay que entender que el derecho a negociar no implica derecho a llegar a ningún acuerdo. Los acuerdos se imponen, se ganan y se ganan por la vía sindical. Y cuando se negocia desde una perspectiva de concierto social, pero simplemente por el derecho de estar ahí y no se establecen medidas de presión por parte de las plantillas, esa negociación puede durar demasiado tiempo y se puede perder. Para la patronal es clave, lo tienen muy claro, no van a intentar que no haya ultraactividad porque para ellos es una posición de fuerza negociadora. Para la clase trabajadora debería ser primordial y de hecho en todos los convenios de empresa o de sector donde se puede, se está recuperando vía cláusulas directamente. Pero es un tema grave. Igual que la inaplicación de los convenios que no hemos comentado antes, que es otra medida que tienen las empresas cuando alegan causas económicas, intentar descolgarse del convenio del sector. Eso también en los convenios en los que se tiene fuerza, se redactan cláusulas para que eso no se pueda aplicar de forma unilateral por parte de las empresas, cosa que sí permite la legislación actual. En tercer lugar, dentro de la lucha contra la precariedad y abuso en la contratación temporal, ¿cuáles son, a vuestro entender, las claves o mejoras para aplicar dentro de una futura derogación de la reforma del PP de 2012? Una clave importante puede ser limitar el gran número que tenemos de tipos de contrato temporal que tenemos sobre servicio, tenemos contratos de formación, de prácticas,
Si a un empresario le damos esa facilidad, ese abanico tan grande de posibilidades para contratar temporalmente a un empresario, a un trabajador, lo único que estamos haciendo es facilitar la vida del empresario. Otro punto muy importante sería limitar a máximo 5 meses los aumentos de trabajo temporales que hay, o sea, los picos de trabajo que hay en las empresas. Limitar a 5 meses máximo estos contratos temporales para cubrir estos aumentos. A la que esos 5 meses se hayan cumplido, si ese trabajo no se ha acabado, ese trabajador pasará a ser indefinido a todos los efectos. Y otro punto que también puede ser importante es el tema de las subcontrataciones. Estamos viendo como empresas contratistas están subcontratando a otras empresas para devaluar salarios y devaluar condiciones de trabajo. Una medida importante sería, como dijo Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, fijar con los agentes sociales que el convenio de aplicación, tanto para la empresa contratista como subcontratada, sea el de aplicación del ejercicio que está haciendo esa empresa subcontratada. Será mucho más difícil para la empresa contratista bajar sueldos, delimitar las condiciones laborales si el convenio de aplicación para las dos empresas es el mismo. Puede ser una manera fácil, una manera completa para acabar con este juego que hacen empresas subcontratando a otros. Evidentemente todas las medidas que vayan en ese camino serán positivas, pero no hay que olvidar una cuestión. El Estatuto de los Trabajadores desde siempre ya define que por defecto cualquier contrato de trabajo debe ser indefinido. Es decir, se presupone que los puestos de trabajo en la economía deben ser puestos de trabajo estructurales de las empresas y que los contratos eventuales deberían ser para circunstancias debidamente justificadas, es decir, que deberían ser la excepción, no la norma. Antes de la reforma del PP, los contratos eventuales ya llovían del cielo, es decir, la gente entraba en un trabajo en el sector servicios, por ejemplo, y presuponía que lo normal era concatenar una serie de contratos eventuales hasta poder alcanzar un contrato indefinido. Es decir, tenemos un problema de cultura empresarial, tenemos un problema de cultura sindical. Si nos creemos que por el hecho de que haya una ley que garantiza una serie de cosas que ya teníamos se va a cumplir, es que no entendemos lo que pasa dentro de las empresas, que los empresarios no cumplen las leyes. Y nadie les pone freno, porque los que tenemos que ponerle freno somos los trabajadores y las trabajadoras. Eso es la lucha sindical. Medidas que nosotros desde el sindicalismo venimos proponiendo desde hace muchos años. La reducción de la jornada laboral, pasar a 30 horas. Se está hablando ahora de pasar a 32 horas. 30 horas significa crear un cuarto turno de trabajo, crear puestos de trabajo estructurales, crear bolsas de trabajo para lo personal eventual que estén controladas por los sindicatos en las empresas para garantizar que las personas que van pasando tengan oportunidad de quedarse cuando hayan vacantes permanentes. Este tipo de medidas en los que los sindicatos, por lo tanto los trabajadores organizados, tengan capacidad de incidir directamente en los puestos de trabajo en las empresas y en los centros de trabajo van a ser las medidas más efectivas que podamos tener, además de toda la legislación que pueda frenar la eventualidad. En cuarto lugar, ¿por qué a su entender es importante que dentro de esa reforma laboral se deba establecer una revisión de los contratos formativos? Debemos de realizar una profunda revisión de los contratos formativos y implantar un estatuto del becario. Un estatuto que marque una remuneración obligatoria para estos trabajadores. Un trabajador con un contrato formativo no puede cobrar menos que un trabajador de la misma empresa en la que está ejerciendo su profesión, que haga el mismo trabajo y tenga una misma categoría profesional. Se tiene que acabar con el encadenamiento de contratos formativos, porque hay que recordar que un contrato formativo es para una persona que ya tiene un título profesional y que está buscando una salida profesional. No es para facilitar mano de obra barata para empresarios sin escrúpulos. Así que debemos hacer una revisión muy profunda sobre este tema. Y también hay que recordar que la única relación que puede tener un empresario con un trabajador con contrato formativo cuando este contrato se acaba es laboral, simplemente laboral. Bueno, tenemos un problema manifiesto que las empresas usan todo este tipo de contratos de forma fraudulenta para ocupar puestos de trabajo estructurales.
y se ha perdido la cultura de poder aprender en el trabajo. Antiguamente estaba la posibilidad de empezar como aprendiz en según qué oficios, eso se esfumó ya hace muchísimos años, pero es que ni siquiera, por ejemplo, en grandes empresas se establecen puentes que desde la formación profesional, por ejemplo, se pueda pasar a cubrir puestos de trabajo estructurales. No hay convenios eficaces en este sentido. Entonces hay una revisión general de lo que significa formar para el trabajo y un apoyo a la formación profesional, de donde saldrían grandísimos profesionales, y en este país ha primado mucho la meritocracia en los últimos 25 años, con todos los problemas luego de precariedad laboral que al final ha conllevado, que decía el compañero, ¿no? de contratos precarios de toda la gente con carreras universitarias. Se ha abusado o sea, se ha entendido que los trabajos de formación profesional no son los estudios de formación profesional ni son superiores ni son cualificados, cuando realmente es probablemente de lo que más hace falta en nuestra economía a día de hoy. En quinto lugar, ¿por qué consideran que es clave la posibilidad de limitar la capacidad empresarial de modificar las condiciones de trabajo? Este es un tema que tiene el guaso, porque desde la reforma laboral del PP se modificó el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que le da unilateralmente la capacidad del empresario de modificar las condiciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos puede modificar sin acuerdo, sin previa negociación siquiera, nuestra jornada de trabajo, nuestra jornada de turnos, nuestros horarios, incluso nuestra remuneración económica, siempre y cuando no esté por debajo de ese Estatuto de Trabajadores. Pero esto es una medida totalmente, no sé, inimaginable, yo creo, en los tiempos que corren en esta sociedad moderna, pero que pasó hace 10 años y que debemos de ponerle un remedio ya. Esto sí que no puede ser de negociar, no, esto tiene que ser sí o sí. No puede ser que el empresario tenga la sartén por el mango y que pueda hacer y deshacer y controlar nuestra vida, que es inasumible. Bueno, yo creo que lo que pasó con esta reforma laboral en este caso es que lo que vino es a legalizar una práctica extendida de forma muy general en las empresas. Es decir, gran parte de los problemas de la reforma laboral es que vinieron a dar estatus legal a todas las prácticas ilegales que ya había en las empresas. Me remito a lo anterior. Hay gente que se cree que vivimos en un mundo de unicornios y que porque tú tengas una ley, las empresas las van a cumplir. La realidad es que de puertas adentro de una empresa, quien manda es el directivo. Y las leyes las cumple si le parece bien o si les obligan. Y por lo tanto, el mejor freno para evitar todas estas cuestiones, insisto, es la acción sindical. Donde hay acción sindical, por mucho que hayan estas leyes, estas medidas no se toman. Donde hay solidaridad y apoyo mutuo entre las plantillas, estas medidas unilaterales se frenan. Es importante que se derogue, se debe hacer, pero también otras partes de la reforma laboral, que supongo que hablaremos más adelante, como el tema de las indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Pero, repito, o sea, que se pagaba antes por debajo de un despido, ya se hacía. Que se obligaba a la gente a cambiar los horarios, ya se hacía. Lo que pasa es que ahora, pues la reforma laboral, lo que vino a hacer en su momento, pues fue dar carta de legalidad. Por eso es importante que el sindicalismo sea activo, tenga presencia real en los puestos de trabajo y no sea meramente una cuestión de audiencia y de diálogo social. A continuación, ¿cuáles son sus valoraciones y sus puntos de vista sobre la nueva Ley de Usos del Tiempo que pretende establecer y aplicar el Gobierno de coalición en el nuevo marco laboral? Bueno, el tema del tiempo sí que de verdad es un tema también muy, muy, muy importante. En un mundo en el que nos toca vivir bajo este sistema basado en el comprar, comprar y comprar, lo único que no podemos comprar evidentemente es el tiempo y no podemos malgastarlo. No puede ser que después de una jornada laboral completa no suene el teléfono un lunes, un martes, un sábado o un domingo para decirnos no. La desconexión digital tiene que estar completamente fijada y blindada. No solo en la desconexión digital, sino la desconexión, el descanso y la conciliación entre la vida familiar y la vida personal. Hay que acompasar los ritmos de trabajo a los ritmos de vida, porque la vida cambia y en los ritmos de trabajo parece que no. Hay que ser un poco más flexible y acompañar a la gente en esta vida que nos toca de vivir tan difícil, no complicárnosla más.
Bueno, a nosotros no se nos ha pasado el borrador, entonces no puedo valorar en profundidad el proyecto, pero sí que puedo decir que evidentemente es una cuestión fundamental, sobre todo desde una perspectiva de género, porque lo que hay que fomentar también desde los sindicatos es que la conciliación sea una cuestión de corresponsabilidad, y que seamos los hombres, en este caso, quienes asumamos esos roles también de cuidados, y que por lo tanto nos pidamos pues adaptaciones de jornada, etcétera, para poder cuidar de nuestras familias, ¿no? y que al final se reparta de una forma más equitativa el resto de tareas. El problema de todo esto, en mi opinión, es que viendo cómo acabó siendo la ley de teletrabajo, soy muy escéptico sobre en qué puede acabar. Porque si acaba siendo como con la ley de teletrabajo, que las partes claves se den a la negociación colectiva, como el tema de compensar ciertas cosas, etcétera, y habiendo analizado un poco antes en qué momento nos encontramos de la negociación colectiva y del sindicalismo en general, bueno, pues para mí es decepcionante, ¿no? Lo que fue la ley de teletrabajo, y por lo tanto soy muy escéptico en qué puede acabar esto. En séptimo lugar, en la reforma de 2012, en concreto los despidos colectivos, los ERE, el Partido Popular eliminó la autorización administrativa, la cual era preceptiva para poder acometer estos despidos colectivos. ¿Podéis darnos vuestra visión respecto a la importancia de esta autorización administrativa? Evidentemente, si un empresario no tiene un límite, alguien que le marque un límite para poder acometer un expediente de regulación de empleo, van a acometerse ERES del nivel que se están acometiendo en el sector bancario, un sector totalmente con beneficios desorbitados, con beneficios millonarios, que está despidiendo a centenares de trabajadores que están aprovechando esta época de pandemia, además tan lesiva, que no sé si habéis visto, supongo que todos habéis visto las grandes colas que se forman delante de los bancos esperando para poder entrar. Al único que perjudica es al usuario, y el único que beneficia es al empresario del sector bancario, que aún sigue ganando más dinero con esto. Si a un empresario el único que le puede poner límite hasta la reforma laboral de PP era la autorización administrativa, si ahora se la quitó, bueno, si en 2012 se le quitó, lo único que estamos haciendo es facilitarlo. Y evidentemente, si ahora lo único que puede hacer, el único que puede limitar en algún caso o paralizar estos ERES es la autorización judicial, que además es a posteriori, el empresario no tiene ningún tipo de control, y es algo que se tiene que remediar de manera inmediata. Nosotros, en nuestra opinión, los expedientes de regulación de empleo no se deberían poder tirar adelante si no hay acuerdo entre las partes. Ese es el gran kit de la cuestión. La autorización administrativa debería ser una red de seguridad cuando el sindicalismo es un fraude. Cuando la parte social que ha estado negociando pues ha estado puesta a dedo por el empresario, cosa que ha pasado en innumerables o en miles de los ERTES por el tema del COVID de estos últimos 2 años, ¿no? Lo hemos visto en el sindicato cuando se han creado a dedo pues las comisiones ad hoc o incluso las representaciones unitarias que había, pues han tragado, ¿no? Carros y carretas. La realidad es que si no hay acuerdo entre las partes no debería poderse tirar adelante un ERTE o un ERE. Ese es el problema. La administración, porque, a ver, volvemos a la pantalla anterior. La pantalla anterior era: no hay acuerdo entre las partes, nos vamos a la autorización administrativa, la inspección de trabajo. Estaba conferida en algunos casos a las comunidades autónomas. Bueno, pues ya sabemos cómo está la inspección de trabajo. Pues te toca la lotería, depende de dónde. El inspector hace una buena labor, pero están saturadísimos. Entonces, si tienen que entrar en profundidad de un ERE de miles de puestos de trabajo, como ha habido en infinidad de empresas industriales, es complicado. El freno real, y lo hemos visto por ejemplo en la huelga de Tubacex en el País Vasco, es cuando la plantilla se organiza y para un ERE que es evidentemente fraudulento, ¿no? Si nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, cuando sabemos que la empresa va mal, seremos los primeros en llegar a acuerdos para intentar que haya una continuidad de los puestos de trabajo, pero lo que no puede ser es que la avaricia ilimitada que tiene la clase empresarial de este país, y entonces nosotros lo vemos de esta forma.
Todos los argumentos esgrimidos están bien, pero para que todo esto sea efectivo se debería de tener unos mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las normas. ¿Cuáles consideran que deberían de ser estos mecanismos y dónde se debería de hacer mayor hincapié para un estricto cumplimiento y evitar el fraude? Evidentemente todas estas propuestas, estas normas que se quieren hacer están muy bien, pero lo difícil es no solo que las cumplan, sino el controlar que se cumplan. Con métodos convencionales como las inspecciones de trabajo, aunque sean masivas como los planes de choque que está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo, como el que se acometió en noviembre, en el que 82.000 trabajadores pasaron a ser indefinidos a todos los efectos en solo 15 días, no son suficientes para acabar con el fraude laboral. Hay que utilizar nuevas tecnologías como por ejemplo el Big Data, ¿no? Un programa informático que acumula mucha información y es mucho más sencillo de controlar que no con una inspección normal como la que hemos estado haciendo hasta ahora. Es un tema difícil y que sí que es de verdad que deberíamos de discutirlo en profundidad. Yo en esto discrepo radicalmente porque dudo mucho que un software o un algoritmo vaya a hacer mejor el trabajo que un inspector de trabajo o una inspectora, porque la realidad es que además en Barcelona, en la provincia de Barcelona, hay cantidad de exceso de jornada, de exceso de carga de trabajo para los inspectores de trabajo, y el problema es que no entran a profundizar en las causas. El problema es que las denuncias de inspección se quedan, salvo cosas muy concretas que las tienen muy por la mano porque son campañas que ya llevan, con tipo contratos eventuales, etcétera. Cuando pretendes que entren en según qué cuestiones, se queda muy por debajo. Os pongo un ejemplo. Nosotros estamos denunciando todos los accidentes mortales que hay en la comarca desde hace unos años. Te tardan pues alrededor de un año en contestarte. Imaginaros un tema tan grave como que fallezca una persona en un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estos mecanismos de control, bueno, en teoría los prevé el propio Estatuto de los Trabajadores y se llaman comités de empresa, que se supone que sirven para colaborar con la autoridad laboral y controlar que se están cumpliendo las normas. La realidad es que cada vez hay menos representación unitaria, hay menos comités de empresa, y el problema es que se está intentando rescatar este modelo con esta reforma laboral, cuando lo que tendremos que hacer es reinventar el sindicalismo. El sindicalismo, tal y como viene desarrollándose desde la transición, nos ha llevado al punto que estamos ahora. Nos ha llevado a reforma neoliberal tras reforma neoliberal. Entonces no funciona como dique de choque a los abusos patronales. Tenemos que buscar un sindicalismo de confrontación directa y de presencia real en los puestos de trabajo. Para finalizar este bloque de preguntas, nos gustaría que cada uno de vosotros nos dijera cuál sería, a vuestro entender, obviamente siempre bajo vuestro punto de vista, aquellos aspectos claves de esta futura reforma laboral y por qué. Bueno, evidentemente todos los puntos son claves, pero si hay uno con el que para mí sobresale sobre el resto es la temporalidad. Europa tiene una tasa de temporalidad del 13%, entre el 13 y el 14%, y en España estamos por encima del 24%, son más de 10 puntos porcentuales por encima. Es un país con una cultura de la temporalidad. Culpa de esto seguramente serán las políticas de trabajo en estos últimos 40 años por manos del PP y de PSOE. Pero esto ya no solo afecta a los números. España es un país que crea y destruye una media de 100.000 empleos diarios, sino que esto repercute en la vida de las personas. ¿Cómo vas a pedir una hipoteca o cómo alquilas un piso si no tienes un trabajo estable? Ahora que incluso para alquilar te piden mensualidades, te piden contratos, te piden de todo. No puedes. ¿Cómo vas a comprarte un coche que es imprescindible para la vida diaria? ¿Cómo haces cualquier cosa? Es algo que repercute en la vida diaria de las personas y que tenemos que atajar de una manera directa y tajante, totalmente tajante. Bueno, para mí es fundamental hay una cuestión que son los despidos, volver a una situación previa. No se ha hablado en lo que se ha trascendido la prensa, no se está hablando de recuperar las indemnizaciones que había antes de la reforma laboral, lo cual es clave para garantizar, porque es lo único freno que tienen muchas veces los empresarios, es que este tío me sale caro o esta tía me sale cara a despedir. Si no le ponemos freno ni siquiera en eso, es que somos un país fascista. O sea, ¿en qué país cabe que te despiden
ganas el juicio y te quedas en la calle. ¿En qué democracia eso es normal? Eso se cambió, eso se transigió en los pactos de la Moncloa. Así empieza la transición de este país, aceptando que cuando un trabajador saca un improcedente, es la empresa la que decide si lo readmite o no, y no el trabajador si coge la indemnización. Si encima vamos abaratando el despido, estamos en caída libre. Y luego, por otro lado, se tiene que reforzar el modelo sindical. No hay libertad sindical en las empresas. Los sindicatos tenemos frenos. No puede ser que en los convenios internacionales de la OIT se regule que aunque haya elecciones sindicales o comités, que eso es una cosa muy de España, porque fuera de aquí en muy pocos países hay el modelo sindical que tenemos de comités de empresa, no puede ser que se limite y se discrimine a los sindicatos con implantación real en las empresas. Porque los sindicatos con implantación real en las empresas son gente organizada que se preocupa por mejorar sus condiciones de trabajo, que practican el apoyo mutuo, que se preocupan por lo que le pasa a la gente de las subcontratas y porque buscan una mejora conjunta de la clase. Son los sindicalismos de clase. Entonces, esta reforma laboral, para nosotros, lo que está es intentando salvar el culo a comisiones y UGT. Es así. Cuando se han hecho reformas durante la pandemia por el tema de ERTES o por el tema de los planes de igualdad, se está haciendo una cosa aberrante. Es decir, que cuando no hay representación unitaria en las empresas, quienes van a negociar estas cosas son los sindicatos más representativos del sector. ¿Qué significa eso? Que aquellos sindicatos que tienen un tanto por ciento elevado de delegados en elecciones sindicales en un sector determinado van a ser los que negocian. Pero si cada vez hay menos elecciones sindicales, porque cada vez hay más centros de trabajo atomizados y la economía está girando hacia un modelo donde nos van a subdividir en cada vez unidades de plantilla más pequeñas. Este modelo de los años 70, donde había grandes centros de trabajo, está en extinción. Vamos a otro modelo y vamos a rescatar ahora otra vez esto, con todo lo que implica de liberados, de subvenciones, de gente que está enchufada en organizaciones tripartitas, de millonadas de subvenciones por un lado y por otro. Tenemos que recuperar un sindicalismo de clase independiente donde la gente sea la protagonista, donde se recupere la democracia en los centros de trabajo y que ayude a hacer un cambio real de nuestra sociedad y nuestro país. Esa es mi opinión. Una vez concluido el bloque de preguntas, comenzaremos el tercer y último bloque de este acto con el turno abierto de preguntas, donde podéis pedir el turno de palabras. El compañero Genís, habría que reinventar el sindicalismo. Había que quitar de la negociación laboral, había que quitar a los partidos políticos. Esto tenía que ser cosa exclusivamente de sindicatos con mayúsculas. Los partidos políticos van a decir en el momento lo que quiere oír la gente. Luego se lo van a pasar por donde puedan o quieran. En mayo del 2018, en la quinta asamblea de la Marea Pensionista, vino invitada Yolanda Díaz, y ahí estuvo a pulmón abierto gritando que quería derogar las dos reformas laborales, que quería eliminar el Pacto de Toledo, que quería un montón de cosas que luego ha sido agua de borrajas. Lo dijo en un auditorio donde dijo lo que la gente quería oír, porque era la asamblea de la Marea Pensionista. Entonces estuvo allí, pues eso, había que quitar la jubilación a los 67, había que poner a los 65, todas las reivindicaciones de la Marea Pensionista las asumió y con mucho énfasis. Ahora, el tema está, ¿dónde o cómo se puede separar los partidos políticos con sus intereses políticos de la lucha laboral? Que eso es una cosa que los intereses que tenga el partido por otros temas afectan a la lucha de los trabajadores. Entonces la lucha de los trabajadores tenía que ser exclusivamente de los trabajadores, con sindicatos de verdad que fomenten
el apoyo mutuo y la solidaridad y la lucha dentro del puesto de trabajo y de los trabajadores. Sindicatos que estén vinculados o simpatizantes con partidos políticos, fuera, porque van a estar a las órdenes de los partidos políticos, como ha pasado siempre. En el 85, ¿verdad que fue? Que se puso el periodo de cotización, se puso de 1 año a 2, ya ves tú, y estamos en 25. Comisiones Obreras le montó a Felipe González una huelga indefinida, sobra, para una huelga general contra eso. UGT no quiso participar, porque UGT estaba vinculada al Partido Socialista. Entonces, en el momento que un sindicato simpatiza, vamos a decir, con un partido y depende pues, de ese partido, o no, aunque no dependa, pero que esté simpatizando con él, prevalecerán los intereses del partido sobre los intereses de la clase trabajadora. Entonces, pues a ver si vosotros como partido, a ver si podíais dar con el tema de desvincular esa lucha y dejar que la lucha de los trabajadores la lleven los trabajadores y la lucha del otro pues que lo lleven los partidos. Y cuando dicen una cosa, aunque sea en campaña, pues que la mantengan. Bueno, supongo que es un tema difícil, aunque parezca un mantra. El hecho de ser minoría dentro del gobierno evidentemente nos dificulta ese trabajo. Sí que es verdad que como Unidas Podemos hemos podido y estamos de acuerdo en derogar totalmente la reforma laboral, las dos reformas laborales, perdona, pero evidentemente nos está siendo muy difícil y no quiero que suene a excusa, aunque lo parezca, pero es que creo que es muy importante el tema de que seamos minoría dentro del gobierno. Y aparte, a lo mejor, una manera de hacer que los sindicatos vayan separados del gobierno sería no financiar a sindicatos. Ni a patronal. Bajo mi punto de vista. Evidentemente, mi punto de vista dentro del partido puede ser lo que es. Pero estoy totalmente de acuerdo y creo que deberían estar totalmente separados para que de verdad un sindicato luche como tiene que luchar. No como hace seguramente UGT y comisiones. José Manuel Soto. Ah, vale. ¿Sí? Ah, vale, sí. ¿Rafa? No, no soy Rafa. No sé. Es tonto, Rafa. La pregunta, yo trabajo en el sector de la migración. Sí. Entonces, soy jubilado, pero ayudo a asesorar inmigrantes. Evidentemente, todo lo que se decía aquí de cumplir las leyes en el sector de la migración, no se cumple ninguna ley. Se cumple solo la ley que perjudica al inmigrante. Está clarísimo. Incluso puede ser que si denuncias a un empresario porque no te paga, a lo mejor tienes suerte y consigues arraigo laboral, que es de ahora, y el NIE. Pero lo más seguro es que te cojan, te lleven al fin y te expulsen del país. Entonces, empezando por los que tienen que estar aquí un mínimo de 3 años trabajando, digamos, sin contrato, o por las empleadas de hogar, las internas principalmente, que aquello es xauxa, como decimos en catalán, pues, pero por ejemplo, se puede citar cantidad de casos de personas con NIE y años llegando aquí, que no se les paga, que se les paga tarde, que trabajan 8 horas y cotizan 5, que trabajan 8 y, o sea, cuesta como 8 y en cambio trabajan realmente 12 sin cobrar nada de extras, etcétera, etcétera. No hay leyes dentro de la empresa en ese sector. ¿Qué se piensa hacer o qué opináis que se puede hacer con ese sector para mejorar su situación, digamos? Evidentemente es un tema complejo, un tema sobre unas personas que ya de por sí ya son precarizadas, que tienen una dificultad más grande que no las demás para encontrar trabajo, pero es un tema que
sinceramente no te puedo acabar de contestar porque no es un tema que no controlo en este tema de leyes o qué se puede hacer respecto a esto. Simplemente supongo que aumentar esas inspecciones y sobre todo acudir en ayuda de esta gente que necesita más que los demás, pero sinceramente no. Es que en realidad, en teoría, todo hablamos desde la teoría. El Estatuto de los Trabajadores debería cumplirse para todos. Pero claro, es lo que hablábamos. Hay muchas empresas que se aprovecharán de esta situación precarizada de muchos inmigrantes que si les echan, pues se tienen que ir. Entonces, esto es lo que pienso yo, que es eso. Deberían haber unos mecanismos de control efectivos, como más inspecciones o otros mecanismos que habéis dicho, pero es eso. O sea, en teoría se debería cumplir, pero como realmente no se puede... debería haber un mecanismo de control que fuera muy efectivo y que amparara a la mayoría, pero es muy difícil realmente. Debería haber un mecanismo efectivo, pero es difícil. Entonces, desde este punto de vista de leyes, en teoría el estatuto debería cumplirse, pero para eso están esos agentes, ¿no?, de inspección, entiendo yo. Sí. Yo quiero decir una cosa. Aquí que somos 25 o 30 personas, cuando se para un desahucio, que vienen inspectores de algo o que va la gente, ¿no? Sí. Pues el sindicalismo es eso. El problema es que ¿cuánta gente que es de izquierdas está afiliada a un sindicato? Ese es el problema. Eso para empezar. Todo el mundo dice, yo soy de izquierdas, pero ¿tú estás en un sindicato o no estás en un sindicato? Referente a esto. Entonces, joder, es que nos faltan manos en los sindicatos. Cuando nos llama un trabajador de que le han echado porque no sabe leer el contrato, pues llamamos al Ramón, el Ramón va para allá y le ayuda al finiquito. Y luego vemos que a lo mejor pues le han dado una formación de prevención de riesgos laborales que es mentira, porque si no sabe leer, ¿qué le van a dar? Pues bueno, pues denunciamos inspección. Pues si fuéramos 1000, pues igual nos plantábamos en la puerta de la empresa, ¿no? Igual que con los desahucios. Pero, hostia, no le damos la importancia que tiene al tema. Las leyes se van haciendo según avanza la sociedad y nos hemos convertido en esperando que las leyes nos solucionen los problemas, y las leyes tienen que ir dando la razón a nosotros. Perdóname que me extienda un momento, pero vino Vidal Aragonés a dar una presentación del libro del Leiret, y explicaba que en aquella época los tribunales laborales daban generalmente la razón a los trabajadores en los pleitos. ¿Por qué? Porque el sindicalismo de aquella época era el sindicalismo de acción directa, y cuando había un conflicto se liaba parda, y lo que buscaban las sentencias y los jueces era garantizar la paz social, y por eso se van haciendo leyes como las 8 horas. No se ganó porque nadie fuera con una promesa electoral, sino porque hubo una derrota de la burguesía catalana que desembocó en una venganza de sangre, como en el pistolerismo, pero se la derrotó. O sea, fue una cosa casi revolucionaria en aquel momento, y así se ganan los derechos. Entonces, hostia, ¿cuánta gente de izquierdas está militando en un sindicato, echando una mano en su empresa o en la empresa al lado o lo que sea? Muy pocos, y ese es el problema. Yo pregunto. No es que... perdón. Bueno, perdón, es que, bueno, Era si por seguir el hilo va de- conectado, sí. Es por seguir el hilo de la... Sí. Correcto. Por ejemplo, yo soy una persona jubilada, yo era de comisiones obreras en su momento. No se ha avanzado. ¿No pensáis que vosotros, por ejemplo, todos los sindicatos tendrían, aparte de que ha dicho el compañero, que no tenían que estar politizados? Podría ser como Francia, que te exijan que tú te sindicates, te afilies a un sindicato. Allí la nómina, tú puedes elegir el sindicato. Si se presentan 3 o se presentan 2, tú puedes elegir. Pero España, estamos aburguesados. España no está para salir a las calles. España, ya lo veis, como habéis dicho. Entonces yo creo que a lo mejor sería interesante cambiar el modelo de sindicato. Yo sé que vosotros habéis sido muy luchadores y que habéis sido... Pero hoy la gente hemos conseguido un poquito y estamos aburguesados, porque se ve simplemente lo que acabas de decir. Entonces, a lo mejor sería bueno que pensáramos que tendría que ser obligatorio que todo el mundo que trabaja, y aparte de los jubilados que quisiéramos aportar, que se sindicara al sindicato que fuera. Porque yo creo que de esta manera
es duro vosotros el trabajo que tenéis, porque en las empresas la gente está acojonada. Estábamos nosotros en su momento, porque había represión y teníamos que sindicarnos, pero yo he visto a mis propios encargados venir a hacer una inspección de trabajo y decir, si son más de 5 tienen que estar sindicados, y hacer el encargado y tirar a la basura el papel. Quiere decirse que eso ocurre así, ha ocurrido y ocurre. Entonces quiere decirse que estamos en un punto de partida que yo, después de tantos años, veo que estamos como que habría que girar un poco todo este tema. La gente no se tira a la calle, en España no se tira a la calle. No se tira a la calle. Bueno, ya está, porque es que si no... Perdonad, perdonad. José Manuel. Hola. Yo quería hacer un comentario respecto a la aplicación del convenio sectorial, porque empresas como SEAT, como Ford, como Opel, ganan mucho más que cualquier convenio sectorial. Casi todas están establecidas en el convenio del mecánico. Entonces, pero luego hay otra realidad, y es el pequeño comerciante, la pequeña, la pyme, el pequeño taller. Esa gente no tiene la capacidad, como dice el compañero Kevin, no tiene la capacidad porque no hay un sindicalismo como el que antiguamente había. Como tú muy bien has dicho, Denise, hay gente impuesta a dedo por la patronal. Entonces no tienen esa capacidad para poder pelear convenios. Entonces, conozco un montón de empresas donde cuando el tema de la ultraactividad pasa a convenios de rango superior y tal, van perdiendo dinero, van perdiendo derechos. Entonces yo sí que creo que casos como SEAT y todo eso, que son empresas que nos están manteniendo incluso la Generalitat, están muy bien, pero son casos muy concretos. Yo creo que el poder que tiene, vuelvo a repetir, porque el sindicalismo no está como debiera de estar, como en los años 80, con Marcelino Camacho y compañía. Entonces, evidentemente, el sectorial siempre va a tener mucha más fuerza que un pequeño grupo de un delegado sindical. Y luego quería hacerle un comentario a lo que tú has dicho de Yolanda Díaz. Mira, ¿cómo te puedo explicar? Mira, Yolanda Díaz puede decir lo que quiera, pero hay una cosa muy clara. Todos somos políticos y todos somos sindicalistas. O de otra manera, el sindicalista tiene tendencia de izquierda y de derecha. Para que no se beneficie, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia sindical, conciencia de clase. La conciencia de clase es estar afiliado, como dice Yenis, a un sindicato. El que sea, me da igual. Que no dependa de la financiación de ningún gobierno. Pero no podemos evitar que cualquier secretario general, el que sea, pues sea del Partido Comunista o sea de Izquierda Unida, eso no lo podemos evitar. Y luego, segundo, y yo creo que casi más importante, podemos desafiar lo que queramos, menos la estadística. Y la estadística dice que tenemos 35 diputados. 35 diputados significa el 10% de lo que puede cambiar la vida en este país. Yo siempre digo lo mismo, nos quejamos, pero al final votamos al PSOE. Entonces, hagamos un gobierno como Dios manda. Y tampoco nos olvidemos, separar el sindicalismo en estos temas de negociación está muy bien, pero el sindicalismo no tiene ahora mismo la fuerza para poder hacerlo. Y tampoco tenemos que olvidarlo. El poder legislativo está en el Congreso de los Diputados y es lo que legislan las leyes. Nos guste o no. La otra cosa es que el Poder Judicial es que hace injerencias, tal. Pero hay una serie de poderes que están establecidos. Entonces, es cuestión de que todo funcione bien. Y a partir de ahí, ojalá el sindicalismo pudiera tener lo que tenía en los años 80, con un fallo de Denis, que eran de acción directa. Hace poco hemos tenido el caso de una réplica de dicho que tuvo hacer, correcto, pero como ellas tienen poco. A partir de ahí la empresa suelta dinero, se cierra la empresa y se acabó la huelga. Sí, a ver, muy breve. Yo lo único que he dicho es que hay que ser consciente, cuando se está en campaña, no creo yo que, en este caso Yolanda Díaz, porque estaba allí cuando lo dijo,
no creo yo que ella pensara que iba a tener mayoría absoluta y que iban a poder hacer todo lo que ella decía. Ella ya sabía cómo iban a estar. Eso es lo que quiere. Entonces, sí, pero bueno, no estés creando falsas expectativas, porque eso es a mi modo de ver, y a mi modo de ver, y de la mayoría de la gente que estábamos allí, eso es crear falsas expectativas. Luego no se ha podido cumplir, que la intención no te digo que fuera mala, pero bueno, es política. Por eso digo que hay que desvincularlo. Respecto a lo otro, la jornada de 8 horas no se consiguió pidiendo por favor, o ni diciéndole al gobierno que negociara al Ministerio de Trabajo, decirle, oye, negócianos esto con la patronal. No se hizo así. Ahí se hizo con sangre y sudor y lágrimas. Y así es como hay que hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para negociar el recorte de las pensiones? Porque cada vez que de eso recortar, ¿necesitamos al Pacto de Toledo? Pues no. Ahí tiene razón, pero... Pues no. Igual que el Pacto de Toledo de otros, los sindicatos igual. Los sindicatos, mientras... llevan años, a lo que decía la compañera, de que ahora estamos... La gente está aplatanada. Llevan años trabajando eso. Llevan años enseñando a la gente a tú, vótame cuando haya elecciones sindicales, tú vótame y ya está. No te preocupes de más. 40 años. Claro, llevan años trabajando eso, haciendo eso. Y entonces, bueno, pues la gente ya se ha acostumbrado a eso. Ir a comisiones obreras, a UGT, ahora cualquier chaval joven, pues es como ir a una gestoría. Y yo voy ahí tengo el abogado y ya está, y si tengo problemas no voy. Entonces no hay, lo que decía Jenis, no hay militancia en los sindicatos porque han estado matando la militancia. Es que esa es la clave. Bueno, pues ahí estamos. No depende de una financiación, sino que depende de su propia militancia. Claro. Ese sindicato será potente. Claro. En el momento que un sindicato depende de una subvención, claro, y si están a la sombra de los partidos en el gobierno, pues estarán siempre a lo que los partidos del gobierno les convenga. No estoy de acuerdo contigo en el sentido que te vuelvo a repetir, que todos los sindicalistas tienen tendencias políticas. Sí, señor. Todos. Sí. O sea, porque no me creo que ellos sí de izquierda, todos. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que tener claro, bajo mi punto de vista, lo que tenemos que tener claro es que no podemos mezclar temas donde se tienen que legislar es el Congreso de los Diputados. Y al final, con eso concluyo, siempre nos queda el derecho a la huelga. Vamos a ver quién tiene narices a hacer una huelga como Dios manda. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Es que no les dejan. O sea, en un convenio colectivo, la GNT, las comisiones, UGT, me digo del sindicato, vamos con unas contrapartidas. Digo vamos, yo no soy sindicalista, lo digo he sido y a nosotros. Vamos con uno, la patronal lo viene con otro. Y al final es un consenso. Tú pierdes, él pierde, tú ganas, tú ganas. Y si no, vuelvo a repetir, nos queda el derecho a la huelga a la canadiense, como se hizo y se consiguió a las 8 horas. Ya está, abramos los ojos, no somos mayoría del gobierno, no tenemos acción sindical directa, como dice Jenny, para poder plantar cara a no sé qué, etc. Reinventemos, lo que decía, reinventemos el sindicalismo. Que partimos de una base que vivimos de 40 años de un franquismo y es un trabajo que ha hecho bien el capitalismo durante los 40 años del franquismo a los 40 años digamos eso, un trabajo que ha hecho la desafección del trabajador al capitalismo, al sindicato. O sea, lo que hablamos de las luchas sociales, sabemos que a un desahucio ¿quién va? Los que han tenido problemas, porque nos acordamos en Santa Bárbara cuando truena, tanto en el sindicalismo, nos acordamos siempre y cuando sabemos que nos van a despedir. Ese es el tema. Sí. Bien culpa del trabajador, bien culpa de los sindicatos y bien culpa del gobierno, y lo que sea. Todos tenemos culpa. Sí. Pero es un trabajo que ha hecho bien el capitalismo neoliberal que hay ahora. Y que como no lo paremos, seguirá haciendo. Porque ahora lo que cuenta es lo individual. Lo que me pasa a mí es lo que me importa. Lo que pasa al de al lado no me importa. Por eso es la lucha que se tiene que luchar. Ramón lo sabe, lo que nos está trabajando en la PAC, lo que estamos en la María Pensionista lo sabe. Tú hablas a un chaval joven de las pensiones y dices, coño, si yo no voy a cobrar pensión, es lo que te dicen, ¿no? Pero no van a